familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, la corrupción de los estados. En la última década, por primera vez en su historia, la lucha contra la corrupción llegó a Latinoamérica y se hizo finalmente presente en Centroamérica. Expresidentes y exministros presos, acusados por fiscalías con las pruebas en la mano, y condenados por jueces dentro de sistemas judiciales históricamente al servicio de poderes fácticos, políticos y económicos muy poderosos. ¿Qué es lo que pasó? ¿A qué se debe semejante cambio? ¿Puede sostenerse esta insurrección ciudadana e institucional contra la cleptocracia de los estados, contra el poder corrupto de los estados? Para responder a estas y otras preguntas, hemos invitado a una ex periodista e investigadora estadounidense internacionalmente reconocida por su pensamiento innovador sobre la corrupción y sus implicaciones, autora del galardonado libro Ladrones de Estado, ¿por qué la corrupción amenaza la seguridad global?, quien además está trabajando en un nuevo libro que aplica su análisis de los sistemas cleptocráticos, del poder de los ladrones, a los Estados Unidos. Sarah Chase, bienvenida, welcome. Mucho gusto. Who are you and how did you become involved in the study of corruption? So I have a raggedy CV. Let's leave all of the torn parts of my resume and say that I became involved with corruption when I lived with it in downtown Kandahar, Afghanistan. I was doing development work, but my neighbors, all they could talk about was the corruption of the Afghan government. And they couldn't understand why the United States, supposedly the country of rule of law, was bringing such a corrupt government and supporting and enabling that corruption. And so I came to understand that peace could not be achieved so long as the government remained that corrupt, because people were turning to the Taliban because of their indignation at corruption. Even if they were accused of killing people in the more brutal ways, etc. Yes, because let's say a police officer stops your car, takes your telephone out of your hand, or demands money from you, smacks you in the face. You're a young Afghan man with your pride. What do you want to do? You want to kill the guy, right? The Taliban were offering the opportunity to kill the police. That's what they wanted you to do, is kill the police. And they were offering the argument which said the reason the police are so corrupt, the reason our governor, the reason our president is so corrupt is because they don't fear God. Now, it's not a good argument, but if you're an angry young man in southern Afghanistan or an angry young man in northern Nigeria, it's a convincing argument. An American woman living alone in Afghanistan in the times of surrounded by Talibans, then joined the chairman of the Joint Chief of Staff in the United States as his special assistant in 2010, 2011. How is this possible? He's an interesting guy, and he's one of the very few senior leaders I've ever met who really wants to hear different perspectives.
So when he found an American who speaks Pashto living in downtown Kandahar, he thought, wow, she can tell me something about this war different from what I'm hearing from my own bureaucracy. Well, in your experience, in your studies of different countries, do you feel that this is, how do you characterize what are the countries where there are better conditions for corruption to develop? So what I find really interesting is that corruption today, which is an epidemic around the world, as a system, not individual bad officials taking a bribe here or there, but as an operating system, it crosses every boundary. I've seen it in military-run countries, I've seen it in civilian-run countries, I've seen it in leftist countries, and I've seen it in rightist countries. But can you say that in countries that where there are more democracy and institutionality and check and balance, the possibility that corruption develop is lesser than in countries where there are dictatorships and one power, big power that rules? To some extent, but look at my country, the United States of America. I believe that my country is one of these countries that has been growing more and more kleptocratic, particularly since the middle of the 1980s, getting very bad in the 1990s. It just looks a little bit different. We don't have police officers shaking you down in the street, but we have an integrated network of business leaders, public officials, even criminals, that work together to maximize their revenues. Now, in the United States, they've legalized it. You are writing a book on corruption in the United States. I am. Tell us about it quickly. So, because I've studied so many other countries and I've seen how this network operates, and it's configured differently in different countries and so on, I suddenly turned around and started seeing exactly the same practices and procedures taking place in the United States that I had been seeing in places like Honduras or Azerbaijan or Afghanistan or Nigeria. And they are, in particular, the members of the network who are public officials. Their job is not just to take a bribe for themselves, it's to bend their institutions, their agencies, to serve the purposes of the kleptocratic network and not the public interest. There's no one country that have more well-paid lobbyists than in the United States. Exactly. And then you can see the relationship between big money and politics. Absolutely. And right now what you see, and it's not only President Trump, he's brought it out into the open in a way, but it has been existing for the last 20, 30 years. But what you have now is an almost perfect overlap between the private sector members of the network and public office. So you have a president who is a businessman in high-end real estate, which is a classic corrupt sector. You had, until recently, the foreign minister, the Secretary of State, who was the CEO of the largest fossil fuel company in the country, right? You had, you have private equity, you have private equity, directors or owners of private equity funds that are taking advantage of distressed assets and things like that, running the very departments that are supposed to be regulating those industries. There is a contradiction between some people said, well, people that have much more money, they don't need to steal. But it seemed that some of them know better the mechanism of corruption than more humble guys. They do. And the point is that people aren't gathering money to buy things they need. This is a race. It's a race. You have 8 million, I need 9 million. So you need 10.5 million, I need 15 million. It's how money is how in our societies we are measuring social worth. But well, normally in the days of the dictatorship, changing a little bit of subject and going to Latin America,
You know, Central America was some of the oldest military dictatorship in the world. But I don't remember in those days, even if there were corruption, and we don't want them to come back. Right. No, but the irony is that in the moment that we start democracy for the first time in the last, let's say, 26 years, since the peace accords, what we are seeing is a higher level of corruption with the civilian in a democratic societies now, supposedly, that what we used to see in those days. How that can be explained? So I don't think it has to do with military versus civilian. I think it has to do with the time frame that you just mentioned, 26 years. I've gone to so many different countries and asked people, when did this go off the rails? When did it get really crazy? And they all give me a range of dates that are between the very late 1980s into the mid to late 1990s. Something happened in the world that changed the ethos around money. And you see it in the former Soviet Union, and you see it in Eastern Europe, you see it in very capitalist countries like the United States and England, and you see it here. So I think it's a coincidence that it happened in the changeover between military and civilian. There is a citizen insurrection against corruption. Absolutely. That seemed to grow in Latin America in the last Absolutely. decade. The question is, what happened? Why this change? Some people said that say that this is the power of the United States government everywhere, you know, dealing with the Supreme Justices, dealing with the Attorney General, that would explain what we are seeing these days. Not at all, because it's happening everywhere. Central America, you're right. Latin America, Central America in particular, is in the lead. And it's very inspiring even for me, a United States citizen. I feel I have more to learn here in El Salvador or in Guatemala than I have to teach. But it's not just here, it's in Burkina Faso, it's in South Korea, it's in Romania, I mean, there are a dozen countries. There are insurrections against corruption around the world, and I think it's because it just got too much for people to take. So if you look at my timeline, the kleptocratic networks start crystallizing in around 1990. They become more and more, they have impunity, they become more extreme in how they're stealing the money. And finally, people start reacting, beginning seriously about 2010. And it's been going on ever since. Would you say that the forces against corruption facing the network of corruption have been getting more organized and more knowledgeable to be able then to face this phenomenon? Because you see, every action have a reaction, and it seemed that the knowledge of this act of corruption is wider now than what we used to have 10 or 15 years ago. To some extent, I think that's a great question. And I think that the awareness that there is corruption and the scale of corruption is getting much better. But the sophistication of the understanding is still lacking. So you have very sophisticated networks that can draw upon very different capacities. So you have the business leaders, you have the members of government, you have out-and-out criminals who are members of these kleptocratic networks. In Afghanistan, the president's brother was very deeply involved in the opium trade. You know, in the United States, pharmaceuticals, which are causing untold numbers of overdose deaths, are woven into the kleptocratic networks. These are very sophisticated networks. Unfortunately, the fight against corruption still sees it as one scandal here, one scandal there. They see it as isolated. They're not mapping the networks to understand what is the architecture of these networks, which are transnational networks. And so there is alliance internationally. Absolutely. That support this business. Absolutely. Vamos a ir a un corte, ya regresamos.
¿Desea impulsar y modernizar su municipio? Acá se lo solucionamos. AES Soluciones, un mundo de buenas energías. Ya regresamos. Así como todo tiene un límite, la PNC también tiene un límite. respetar nuestros derechos. Por eso, ponemos a disposición el marco conceptual para el uso de la fuerza de la PNC para que conozcas nuestro procedimiento. Y en caso de abuso, podemos denunciar al 2201-3925. Si queremos más información, descargar en www.seguridad.gov.sb. Tú y yo hacemos una mejor sociedad y una mejor policía. Un mensaje de la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Sarah, there is more conscious now that corruption is probably the worst threat, not only against democracy, but also against economic and social progress of people everywhere. No question about it. And I'd go further and say that corruption lies at the root of a lot of the violence that we see in the world. So that was what startled me, is people in Afghanistan were turning to the Taliban not because of some religious fervor, but because of their indignation at corruption. And then I started finding the same thing in Nigeria, in Iraq, in many countries where you had religious extremists. In fact, what was encouraging people to join them was their anger at corruption. It sounds illogical, but I found that pattern, and I began wondering about even, for example, some of the violence that you see in Central America. How could that possibly be linked to corruption? So there are two ways. One is people, again, in their indignation at the corruption of the government, in their indignation at the corrupt government's licensing of the police to commit violence against ordinary people, they create a counter community, which is the violent gang. That's, But also is the origin, it seemed to me, to this new surge of populists in another country. Yes. For example, the people of Venezuela were fed up with the bipartisan system of Adecos and Christian Democrats. Yes. And then came, you know, the enchanter of serpientes, encantador de serpientes. Chavez came, and he became, you know, this popular leader. So here's the irony, is people get so infuriated at the spoil system like that you're talking about, that they turn to someone who will just break the system. They want a wrecking ball. Problem is, you vote for a wrecking ball, and it's your own head that gets broken. And I feel like a very similar thing has happened in the United States. The vote for President Trump was largely indignation at corruption of the American system, but what we got was somebody even more corrupt. Is what we call a vote of punishment vote. Yeah. No? Yeah. People have this hartazgo against the parties, against the governments. Absolutely. And they feel that it doesn't matter. We have to choose somebody else that have easy solutions and supposedly that will be the redemptor of the situation. You're exactly right. And unfortunately, it's too often the wrong choice. And people, when they're that indignant, they become easy prey for demagogues. And you see that in Venezuela, you see it in the United States, you also see it in Guatemala, where you had this candidate who no one had heard of. He was a television personality. Oh, let's vote for him. But he turned out to be very easy to be captured by the kleptocratic system. The other point is that kleptocratic networks are very resilient. So when we say
get rid of the president, he's so corrupt, and then you get rid of the president, well, the network will reconfigure. They'll throw the president to the mob, but then the network reconfigures. The case of Guatemala, but the case of Honduras probably is one of the cases on that example. Well, Honduras is different because the kleptocratic network has not been overthrown. It's solidly in place. And this is a case where, I mean, it's a perfect example of kleptocratic network where you have a series of exchanges between the private sector, which controls energy, construction, palm oil, a number of very important revenue streams like that, public sector, which does laws to benefit these industrial magnates, and then serves itself, the public sector, oh, let's take the medical budget for the health, you know, the health ministry, let's put the budget in our pockets. And then you have the out-and-out criminals, the drug traffickers, who are related by blood. And control also the media. Of course. And the judicial system. That's part of it. Once the network owns the government, it needs to control the judiciary. It needs to control an instrument of force. So you have these joint task forces between army and police where you can't tell the difference anymore. Who's army, who's police? Then you also have assassins on the side that you can send against opponents. You hollow out other agencies like the Environment Ministry, like a few agencies that could be oversight. What do? You don't pay the employees. You don't hire people so that they have no power. Well, but the case of Guatemala in some ways is similar in the sense there is this change of government with that general, Molina, and then came an alternative, and it seemed that he was part of the same system. And that goes back to your question about whether there's better information on the part of those who wish to fight corruption. The problem is, I mean, bravo to the Guatemalans who demanded, you know, a different type of government, and yet they were so focused on the individual at the top. That's it. It's not enough. This week in San Salvador, there was this important international conference on corruption, democracy and justice. Esta conferencia internacional sobre corrupción, democracia y justicia, in this national anti-corruption encounter organized by different institutions. You gave the inaugural conference. How was this conference? I found it to be a very interesting conference because I think it shows a possibility for this country that's very interesting, which is you had a series of institutions that all have something to do with fighting corruption or imposing integrity on government officials. And you had them working together. Now, I know a lot of these institutions have been deliberately weakened, just like institutions in Guatemala or Honduras have been deliberately weakened so they can't do their jobs. But you do have some independent justice sector professionals here that are doing very interesting work. And you have these institutions beginning to come together, and why I find it so interesting is what is the only thing that can defeat a network? It's another network. Thank you. So are you having in El Salvador the beginnings of an integrity network? Possibly. And if this conference is the starting point for developing that network where they actually share their competences. So when one institution has a certain mandate but the other one doesn't, they can maybe acquire documents, and then the other institution can examine and analyze those documents. They could help each other. That's the only way to defeat a corrupt network. So, what was your message in your inaugural speech? My message was this: look, the last time the world was this corrupt was in the late 19th, early 20th century. And you know what resulted? 2 world wars and a Great Depression. I don't know how many millions of people died.
as a result of the events, the cascading events that this level of corruption caused. If we want, it's not just could we be a little bit more developed or a little less developed. No, we're heading toward a catastrophe. If we don't have the moral courage and fortitude and determination and persistence to dismantle these corrupt networks, we're headed for a global catastrophe. You are not only seeing and warning about the challenge to democracy and economic and social progress, but you are talking about national and global security at stake. Absolutely. Why? Because, first of all, this level of corruption leads to massive economic catastrophe. The Depression of 1929 was a very big one, a very global one, but 2008 also had terrible economic repercussions. Well, we didn't take the lesson from that catastrophe. Next, what happens is, as you say, indignant people become prey to demagogues who may wage war as a way of diverting attention from their own kleptocratic practices. And these are transnational networks that are deliberately exporting kleptocratic personnel and practices and are getting very bellicose. Look at the situation between the United States and Russia at the moment. Look at how nuclear war is being sort of threatened between the United States and Iran or North Korea, and look at the internal violence that could be fomented. This is very dangerous. It seems to me that based on your observation, your study of so many cases and countries, you are doing some kind of a theory of corruption that put together the different links with a new narrative of how much this is at the center of democracy and dictatorship, yes, of economic and social progress, and also of failures precisely that lead to catastrophes, but also on issues related to war and peace and security. Exactly. It's been great to have you. Thank you for coming. Thank you for having me. Y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por su atención. No nos cambie, viene más contenido en Focos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Bienvenidos a Prisma, el segmento de análisis de datos en Focos. La reciente sequía que afectó a El Salvador, Guatemala y Honduras impactó en la alimentación de al menos 2.1 millones de personas, según lo registra un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Este informe fue publicado en agosto.
El documento, que retoma datos oficiales del Triángulo Norte Centroamericano, destaca que en estos 3 países el periodo seco ha provocado la pérdida de 282.000 hectáreas de cultivos de granos básicos. Entre junio y julio de este año, la lluvia se redujo entre el 40 y 60% respecto de la media histórica en los países de la región, con énfasis en el noroccidente y el litoral guatemalteco, la zona oriental salvadoreña y el suroriente hondureño. De acuerdo con cifras del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el periodo de sequía ocurrió entre el 22 de junio y el 31 de julio del 2018. Es decir, que durante ese periodo, hectáreas de cultivos de granos básicos no recibieron agua suficiente por 40 días consecutivos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta sequía prolongada? Los datos oficiales indican que de las 282.000 hectáreas perdidas por la sequía, los cultivos de maíz y frijol son los más afectados, con mayor impacto en el maíz por su sensibilidad a la falta de agua en las etapas de floración y llenado del grano, importantes en el crecimiento de este cereal. De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, hasta el pasado 7 de agosto, la sequía había afectado 61.157 hectáreas de cultivo y afectaría a 494.000 personas salvadoreñas. Los departamentos más afectados son Usulután, San Vicente, San Miguel, La Unión y Morazán. Para El Salvador, las pérdidas estimadas en el cultivo de maíz son del 17% de la producción esperada en la primera cosecha del año, que va de abril a junio, temporada que representa el 85% del total de la producción de maíz en todo el año. En el caso de Honduras, la Secretaría de Agricultura y Ganadería reportó que 46.000 hectáreas de cultivo se habían perdido y que esto afectaría a cerca de 390.000 hondureños. Las pérdidas en cultivos de maíz se estiman en el 17% y las de frijol en 15% de la producción durante la primera cosecha. Cerca del 82% de ambas cosechas se perdieron en el territorio hondureño, en donde el porcentaje de precipitación está por debajo de la media anual. En el caso de Guatemala, los datos gubernamentales estiman que el periodo seco afectó a 175.126 hectáreas cultivadas y a cerca de 1.290.785 personas en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, El Progreso, Jalapa y Baja Verapaz. En ese país, la primera temporada de cosecha de maíz contribuye al 60% de la producción nacional anual, mientras la cosecha de frijol contribuye en un 35%. Los datos sugieren que el impacto del cambio climático es real y pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutrición de la población, retando a nuestros gobiernos a establecer políticas de abastecimiento de alimentos y de adaptación ante estos fenómenos climáticos. Hasta aquí con los datos que hemos preparado para ustedes en Prisma. Hacemos una pausa, volvemos con más contenidos en Focos. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Buenas noches, bienvenidos a una entrevista más en Matices. Karen, buenas noches. Saúl, buenas noches. Vamos a hablar de encuestas esta noche y es que la Universidad Francisco Gavidia y la Unidad de Datos de la Prensa Gráfica han publicado recientemente sus sondeos de opinión pública y ambas coinciden en lo siguiente.
En esta elección, el candidato es más importante que el partido a la hora de decidir el voto. Al menos así lo expresan los electores. Hay una creciente desvinculación ideológica de los ciudadanos y Bukele ha logrado capitalizar el descontento a los partidos políticos tradicionales, liderando las simpatías a 5 meses de esta elección. Y bueno, Saúl, como ya lo estabas diciendo, si los resultados de ambas encuestas expresaran la realidad del próximo 3 de febrero, los salvadoreños estaríamos yendo a segunda vuelta con Gana y Arena a la cabeza. Y además, en un escenario inédito desde los acuerdos de paz, el FMLN quedaría en una tercera posición. Así quedaría por fuera de disputar la silla presidencial, debiendo pactar, si así lo decide, con un partido de raíz conservadora y de derechas. Nada está decidido a pocos meses de esta elección, pero es importante entender y analizar el comportamiento de los electores y en qué medida esa tendencia puede o no mantenerse en el tiempo, Karen. Por eso, para hablar de estos temas, hoy nos acompaña en el set de Focos en Matices el director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo, y el jefe de LPG Datos, Edwin Segura. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y con Edwin conversando de estos temas. Bienvenidos. No, gracias por invitarnos, un gusto compartir con ustedes y comentar los resultados de la última investigación. Bien, empecemos con Oscar. Las últimas encuestas de la prensa gráfica y del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia coinciden en que hasta este momento Gana lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018. Usted toma esa, de 2019, usted toma esa evidencia como una confirmación de que se está rompiendo el poder tradicional de Arena y el FMLN. Hay muchas experiencias en Latinoamérica de quiebres del bipartidismo tradicional, ¿verdad? Una de las más clásicas fue la de Uruguay con el Frente Amplio, cuando además la ruptura del bipartidismo, se unieron los dos partidos, el tradicional blanco y colorado, el de Lacalle y Sanguinetti, para competir con Vázquez, antes de la elección de Pepe Mujica. Esto creo que ha sucedido en otros países además. Es natural estos procesos de desgaste, y más aún con todo este contexto que estamos viviendo de los casos de corrupción, que tienden a acelerar, creo yo, ese cansancio, ese agotamiento partidario desde el punto de vista de los ciudadanos. Yo creo que eso le ha favorecido mucho sobre todo a la figura de Bukele. El tema de Gana, cuando uno lo examina ideológicamente hablando, partidariamente hablando, es algo bastante perplejo, más que complejo. ¿Cómo definir eso? Ahora, ven esta evidencia específica porque, bueno, tenemos que decir que las encuestas son fotografías de un momento específico. Ahora, ve en este elemento, en esta evidencia específica, un indicio de un quiebre permanente del poder tradicional que se han venido disputando Arena y el FMLN. No me aventuraría a decir permanente. Sí hay una fisura. Hay que ver cómo reaccionan. Tenemos que recordar que tanto Arena como el FMLN tienen una base territorial muy fuerte que ha sido puesta a prueba, que se ha descompuesto, que se puede recomponer. Depende de los mensajes, depende del tono de la campaña, de las iniciativas, pero sí es una fisura y como tal está señalando que algo va a pasar, ¿verdad? Y dependiendo del curso de acción, sobre todo del liderazgo, yo creo que a partir de la elección pasada, digamos, todos los partidos que habían tomado datos, pero en la práctica se ve que no tomaron datos para cambiar algún tipo de práctica. Para cambiar cosas, exacto. Edwin, vamos a retomar un dato de LPG Datos. Se señala que el 72.4% de los encuestados prefiere que llegue otro partido a gobernar, así lo consigna la encuesta que tú coordinaste. Nos llama la atención, y lo decíamos en la introducción del programa, que esta es la primera vez que una opción por fuera del binomio FMLN-Arena lidera la intención de voto para una presidencial. Pero además llama la atención que no es cualquier opción alternativa la que piden, porque también estábamos como una opción alternativa al binomio. Gana y Nuevas Ideas comienzan a acumular opiniones más positivas incluso que el FMLN y Arena, y a nosotros nos gustaría tratar de comprender cómo se explica esta capacidad que ha tenido este fenómeno, Bukele, para poder capitalizar
este descontento que es evidente de los partidos tradicionales. ¿Algunos elementos que a ti te permitan poder llegar a esta conclusión? Quizás lo primero que quiero mencionar al respecto es que LPG Datos, como una unidad de investigación dentro de la prensa gráfica, claro, presentamos la fotografía del momento, pero nosotros también tratamos de presentar toda la película, ¿verdad? Es decir, salimos periódicamente a campo, cada 3 meses, ¿verdad? Aproximadamente, y luego venimos midiendo estos fenómenos, es decir, no es la primera vez que nos encontramos con el nombre, por ejemplo, del candidato de Ghana, Nayib Bukele, y medimos su popularidad, ¿verdad? Tenemos una medición de él, de su popularidad desde el 2015 como figura nacional, entonces vamos tomándole el pulso cada 3 meses al país. Entonces, en ese sentido, lo que hace la prensa gráfica a través de su unidad es hacer un enorme esfuerzo de investigación para, como nosotros decimos, que todo esto ocurra a la luz, ¿verdad? Que todo el mundo sepamos cómo se están moviendo todas estas tendencias políticas y electorales, ¿verdad? Y qué es lo que nos encontramos nosotros ahí. Que desde que estamos recolectando información, Arena y el FMLN han sido los partidos con más simpatizantes. Y de hecho sigue siendo así, solo que hay algunas cosas que ya están cambiando, ¿verdad? Fíjense que nosotros también preguntamos sobre el encuadre, ¿verdad?, ideológico de la gente, si se considera de derecha, de izquierda, ¿verdad?, o de centro. Y también eso se ha venido moviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en los últimos años, digamos? Descontento con los partidos, como ustedes lo señalaban, y eso lo pueden constatar visitando la página de la prensa gráfica. Hay una enorme cantidad de información para constatar eso, y también hay cierta como hastío de la gente de los partidos, pero también a identificarse con ciertos encuadres ideológicos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué punto llegamos? En que sí hay un desgaste de los partidos políticos tal que los partidos tradicionales, casi todos están en números negativos en cuanto a imagen. Pero no solamente eso, todos los liderazgos de los partidos tradicionales, los secretarios generales, están en números negativos. Claro. Y Nayib Bukele sí, es un elemento en este contexto mucho más amplio. Edwin, ¿a quién le quita votos la figura de Nayib Bukele y su candidatura en Ghana? ¿Se los quita más a Arena o se los quita más al FMLN? Para tratar de establecer eso, lo que podemos hacer, ¿verdad?, es hacer un cruce entre dos preguntas, entre la intención de voto y la simpatía partidaria. Entonces ahí lo que nosotros encontramos es que la gente que está más dispuesta a votar por Bukele en este momento es gente que se dice moderada, de centro, digamos, de centro izquierda o de centro derecha, es un grupo más moderado, y personas que no se identifican con ningún partido político, pero aún así pues también retoma, digamos, alguna intención de voto de otros partidos políticos o entre los extremos, pero no es donde más capta simpatía, digamos. Ahora, pasa un fenómeno interesante también con Arena, que Arena tiene una mayor simpatía partidaria que intención de votos. Entonces, que lo que pasa con Arena también es que en este momento ese partido no está capitalizando en términos electorales toda la simpatía que tiene. Hay un sector entonces de Arena que por algún motivo no manifiesta su intención de voto, ya sea porque no lo quiso decir o porque ya dijo, se siente decepcionada del partido de alguna manera. Me gustaría, doctor Ricardo, que usted tal vez entrara también a poder retomar algunas variables que en algún momento su centro de estudios ha logrado identificar. Y es que nos preguntamos, digamos, ¿cómo se explica capitalizar de esta manera un descontento ciudadano? Es decir, entendemos lo que nos dice Edwin, hay una serie de factores: descontento en los partidos tradicionales, desvinculación ideológica y demás, pero ¿qué más hace especial, digamos, a Bukele en este contexto dentro de las variables para poder entender esta capitalización de votos? Sí, más allá de los datos, digamos, nosotros tenemos en la encuesta anterior, también hicimos la medición de Bukele y tiene un pequeño descenso, bueno, significativo descenso, de 62 a la cifra que refleja actual el estudio. Yo creo que hay que ver toda la trayectoria desde el Nuevo Cuscatlán, la figura de Nayib Bukele, su paso por la alcaldía, y cada huella que fue dejando y cada mensaje en este devenir político que ha trazado. Uno a veces se pregunta, y nosotros en el grupo de discusión en la universidad hemos
analizado el tema, si ha sido casualidad o estrategia lo que ha hecho. Por ejemplo, en el paso por la alcaldía de San Salvador, lo que dejó una huella muy fuerte con el tema de las remodelaciones de los parques y todo lo que se hizo en el centro. Lo que hizo en Nuevo Cuscatlán también dejó una huella con los programas de becas, con la remodelación de la biblioteca, etc. ¿Cómo habla, cómo se comunica? Es un tema de un atributo comunicacional, lo que ustedes Sí, también, en cierta medida. Digamos, cómo maneja ciertos hilos y cómo ha administrado los conflictos, que no han sido pocos, con el Frente y con otros actores también, con la prensa, con el caso del Troll Center. Han sido conflictos, cuando tú ves todas las variables en contra que él tiene, que tú te podrías poner en un plano peleado con los medios, con los grandes medios, peleado con el partido. Obviamente no lo quiere Arena tampoco, es contrincante. Es decir, tiene una cantidad de factores negativos y de mucho peso en la agenda nacional para estar, a pesar de todo ello, estar donde está. Y ese elemento también quiero sumarlo a otro, Edwin, que me gustaría que nos des tu opinión, porque también la encuesta de la prensa gráfica señala que los electores, los votantes, están diciendo importa más el candidato que la bandera. Un 31.4 dice que el candidato es más importante y solo un 9.9 dice que es el partido político. Pero hay un 68.2 de encuestados que dice ser simpatizante de alguno de los partidos inscritos. ¿Así? ¿Este fenómeno es nuevo, Edwin, o se ha exacerbado en esta última elección? No, el fenómeno no es nuevo. La gente siempre manifiesta que lo que le interesa más es el candidato por sobre el partido, la ideología, ¿verdad? Ahora, lo usual, les voy a contar lo que nosotros hicimos. Primero fuimos a campo y hicimos la pregunta de manera abierta. Mire usted el momento de votar, ¿qué es lo que toma más en cuenta? Y a partir de esas respuestas es que nosotros encontramos como hallazgos principales que decían el candidato, las propuestas, el partido o la ideología, aunque la gente no lo verbaliza de esa manera, dice la forma en que yo pienso, la forma en que yo creo, mis principios, mis valores, entonces lo agrupamos ahí. Luego sí, ya la pregunta va cerrada, ¿no? Y lo que venimos encontrando es que siempre dicen, mire, a mí lo que me importa más es el candidato, pero cuando hacemos preguntas, por ejemplo, mire, ¿qué candidato cree que tiene mejores propuestas en el tema de seguridad? Usualmente nos dicen al candidato por el cual ya expresaron alguna simpatía. Entonces ahí, digamos que yo veo eso como un binomio y es como el 61-62% de propuesta y candidato, yo diría el candidato y su discurso, ¿verdad? Que es que yo digo que voy a hacer esto, que voy a resolver de esta manera este problema, entonces claro, pienso bien por el candidato por las propuestas que me está haciendo, pero a la vez creo que sus propuestas son buenas porque creo en él, es decir, hay credibilidad. Me parece, la mayoría de propuestas son muy poco explicadas, ¿no? Entonces, ¿por qué le vamos a dar crédito a esta propuesta? Porque creo en el candidato. ¿Pero por qué el candidato me cae bien? Porque sus propuestas de alguna manera hacen sentido. Lo mismo pasa con el otro binomio partido e ideología. Normalmente, quien se manifiesta simpatizante de un partido político, normalmente nos menciona un partido político el cual ya está sujeto a un encuadre ideológico del que dice que es de derecha o derecha moderada, me dice que es de Arena, por ejemplo. Ahora, hay una cosa bien importante, disculpa que te robe la palabra, que lo que prevalece en el país, a pesar de las derechas y las izquierdas, es que la gente se siente moderada. Claro. Es decir, yo soy de derecha, pero puedo aceptar propuestas del otro y viceversa, ¿no? Entonces, quizás ahí también es donde hay ciertas figuras, outsiders, digamos, de los partidos políticos que vienen de fuera, logran tener un nicho. Pasan cosas bien especiales con el caso de... Y queremos hablarlo, el tema de la vinculación ideológica. Solo que tenemos que hacer una pausa ahora. Ya regresamos para seguir comentando las últimas encuestas de cara a la carrera presidencial de 2019. Ya volvemos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales.
Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. ¿Quiere un negocio amigable con el medio ambiente? Nosotros solucionamos eso por usted. AE Soluciones, un mundo de buenas energías. Continuamos. Bien, estamos de regreso en Matices. Esta noche estamos conversando con Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, y también con Edwin Segura, jefe de LPG Datos, la unidad de datos de La Prensa Gráfica. Edwin, quería volver a algo que dijo en el segmento anterior, muy breve, solo para precisarlo. A ver, decía que, por ejemplo, Arena y el FMLN siguen teniendo más personas, digamos, más simpatizantes en los territorios, pero que esa simpatía partidaria en este momento no se expresa o no se traduce en intención de voto. ¿Eso qué quiere decir? Que estos partidos todavía tienen capacidad de crecer. Es decir, si hay personas que dicen soy simpatizante de ese partido, pero en este momento no iré a votar por ellos. Pero hay posibilidades entonces de que siga creciendo el caudal de votos que atraen. Claro, es más fácil hacer llegar a la urna, es decir, convertir en intención de voto a alguien que ya simpatiza con mi proyecto político que alguien que está fuera de los partidos políticos y que no tiene ninguna simpatía, o peor aún que simpatiza con el vecino, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tienen un potencial de crecimiento, pero ¿qué es lo que eso expresa? De que puede ser que específicamente la propuesta electoral, es decir, el candidato no les termina de gustar, aún siendo simpatizante del partido, o tienen mucha molestia con el partido como tal, ¿verdad? Es decir, entonces, claro, uno puede decir, hay algo como partido que deberían de hacer para nuevamente reconectarse con su mismo grupo de simpatizantes, no digamos para hacerlo creer, digamos, es una tarea que tendrían pendientes estos partidos, porque definitivamente los números muestran que las simpatías que logran acaparar en este momento están muy por encima de la intención de voto que tienen. Sí tienen un potencial, por supuesto. Bien, queremos hablar también de otra coincidencia en las encuestas, y es que ambas muestran que las personas dicen que no se identifican con ninguna ideología. Por ejemplo, en el caso de LPG Datos, el 57.29% de las personas decían eso, no nos identificamos con ninguna ideología. Me gustaría, Óscar, escuchar su análisis. ¿Qué factores nos ayudan a entender esta creciente desvinculación entre los electores, las ideologías y también sobre los partidos políticos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa es el concepto de ideología. El concepto de ideología quizás cada vez es menos entendido, menos utilizado. En nuestra generación quizás fue un tema, digamos, de mucha discusión y hasta se escribieron muchos papers sobre el concepto de ideología. El padre Yacuría trabajó mucho el tema en la UCA de la filosofía como aparato desideologizador de la realidad. En el FMLN hubo mucho debate sobre el tema ideológico del marxismo, leninismo. En Arena también es un momento. Pero eso, digamos, se fue degradando. Y cuando tú te sentás hoy con jóvenes, con millennials, y le preguntas qué es para ti ideología, se puede quedar pensando. Y yo tuve una conversación una vez con Nayib, y él me dijo, yo no tengo ideología, no creo en ese concepto. Y me dio una explicación. Fue a raíz de un artículo que yo escribí en El Faro de la ideología de nuevas ideas. Y me llamó para discutir ese artículo. Y los candidatos lo capitalizan muy bien, es decir, capturan muy bien esto que la gente expresa en las encuestas, que las personas digan, no tengo ideología, los candidatos lo utilizan cada vez más en sus discursos. Es que lo que sucede es que normalmente se asocia, últimamente más bien se asocia la simpatía partidaria y la identificación ideológica como un defecto intelectual, ¿verdad? Que no me permite buscar soluciones prácticas, ¿verdad? Y realmente no es eso. Ahora,
En investigaciones anteriores lo que nosotros hemos hecho es preguntar a la gente, mire, ¿y usted en términos ideológicos cómo se define? ¿Verdad? Y abrimos 7 categorías, ¿verdad? Primero nos dicen si de izquierda, de derecha, algunos nos dicen espontáneamente de centro, luego le preguntamos si de izquierda, si de izquierda extrema o de izquierda moderada, y así vamos hasta que llenamos esas 7 categorías. Ahora, en más de alguna ocasión le hemos preguntado a los entrevistados, ¿por qué? ¿Por qué usted dice que es de derecha? ¿Por qué usted dice que es de izquierda? La gente que nos dice de derecha, porque mire, pero es que yo creo en el trabajo, yo creo en que yo me tengo que conseguir las cosas yo solo, yo creo en que hay que tener oportunidades, es que yo creo que en aspectos más como la búsqueda del éxito personal, ¿verdad? Eso, y realmente la gente lo menciona. Quisiera incorporar un elemento para la discusión, Sí. y retomo lo de los dos, porque... Y esto es para usted, doctor Picardo, porque hay que entender también que tiene una consecuencia que la gente no se vincule ideológicamente con algo, y esto también se traduce en una lectura de lo que está pasando en la sociedad. Es decir, no damos por hecho de que, bueno, la gente dice que no se siente vinculada ideológicamente a nada, pero hay una repercusión. ¿Cuál podría usted identificar que es esta repercusión? Digamos, hay muchas contradicciones, inclusive cuando tú hablas o cuando ves en muchas encuestas la cantidad de gente que se acerca al centro izquierda o al centro derecha, pero nunca el CD como un partido de centro izquierda capitalizado los votos pese a lo que las encuestas te dicen. Volviendo al tema del discurso, yo creo que hemos pasado una transición de la definición o el debate ideológico, pese a que todos los partidos tienen directores de ideología, a un tema más de modas, hasta de colores, hasta simbólico, semiótico, de cómo se está manejando esto de la campaña, que es ideología, volviendo al tema, no es un tema que represente una preocupación para Pero ¿no mucha le parece gente. que el hecho de que no exista un arraigo ideológico fuerte por parte de los ciudadanos lo que está haciendo es fomentando precisamente partidos atrapa todo que no tienen ningún tipo de Claro, programas en de cierta fondo? medida sí, y creo yo que es algo que se debe debatir. Digamos, poniéndolo en un plano muy simple, y yo eso lo discutí con este joven, con Nayib, ¿dónde te ubicas? ¿Más cerca del Estado? ¿Más cerca del mercado? Digamos, hablemos de eso, y hay como una resistencia. No. O sea, en mi movimiento caben los de Arena y los del FMLN. Es un poco, digamos, difícil de entender, de administrar esa diferencia. Pero sí, yo creo que es parte de los problemas que tenemos como sociedad. Es decir, esto es en el plano ideológico, lo podríamos plantear en otros planos educativos, económicos, culturales, ¿verdad? En donde tú ves que se dan estos procesos de deterioro y que eso genera más vulnerabilidad para muchas cosas. Bien, volvamos a los datos. Edwin, la prensa gráfica también encontró que el 51.6% de los consultados aún no sabe por quién va a votar o no respondió. En el caso de la Universidad Francisco Gavidia encuentran que cerca del 30% de las personas dice no sé o no responde. En comparación con las elecciones pasadas, este porcentaje de indecisos se reduce todavía más el día de la elección, es decir, ¿puede cambiar este porcentaje la fotografía que ahora tenemos? Sí. Lo que sucede es lo siguiente, la pregunta que nosotros hacemos, la pregunta con la que exploramos la intención de voto es una pregunta abierta en la cual el entrevistado dice de manera espontánea por quién va a votar. La pregunta que formulamos en la última encuesta para explorar específicamente esa variable fue si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿usted por cuál partido político votaría, verdad? Y para aclarar, por si alguien tiene la duda, si nos decían Gana, Nuevas Ideas, Bukele, Nayib, todo lo etiquetamos, lo acreditamos al que tenía más menciones, que en este caso fue Gana. Hicimos el mismo procedimiento con Arenas y nos decían PCN, PDC, pues lo acreditábamos al que tuviera las mayores menciones, ¿verdad? Ahora, esto, digamos, al final, sí, un poquito menos de la mitad de las personas nos manifestó su intención de voto. Eso, digamos, no me preocupa tanto, ¿verdad? En la medida que nosotros lo que tratamos de representar es la opinión del 100% de los electores, ¿verdad? O digamos, son las personas mayores de 18 años y ahí están incluidas las personas que no van a ir a votar. Entonces, lo que tenemos en este momento, digamos, a
un par de semanas de que arranque la campaña, es que en general la elección presidencial no está causando una gran emoción por ir a las urnas, sino que muy probablemente haya como un escenario en este momento hay un escenario de baja participación. No tendríamos las participaciones tan altas que hemos tenido en las últimas presidenciales si estos números se concretan. Es decir, tendríamos un escenario de participación no tan baja como la última legislativa, pero con números bastante modestos. Nosotros hemos encontrado consistentemente que cuando una persona puede de manera espontánea mencionar un partido político y porque tiene intención de votar por ese partido político, es una persona que normalmente el día de la elección irá a votar. Entonces, lo que tenemos ahí, digamos, es un piso, eso tenderá a aumentar a medida que venga la campaña, y luego también tenemos que realmente ahora es más fácil para votar, entonces habrá gente que se irá animando a medida pues que llega el día de la elección. En la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia se señalaba que el 37.69% de los consultados votaría por la fórmula Bukele-Ulloa, pero un 22.98% lo haría por la fórmula Calleja-Lasso. ¿Qué está pasando con Calleja? Es decir, también él está dentro del marco de estos partidos a los cuales la ciudadanía tiene rechazo. ¿Es, digamos, un efecto que podría costarle a él como candidato? Bueno, habría que analizar un poco la figura de él, la personalidad de él, y después sumarle, digamos, la candidata a vicepresidenta, la fórmula y cómo se llegó a esa candidatura, tanto en el caso de él como de Carmen Aída Lasso. Lo primero que habría que decir es que en Arena, creo yo, quedaron algunas heridas de las elecciones internas. Mucha gente en los comentarios y también en ciertos, hicimos 2 grupos focales donde tocamos el tema con un grupo de colegas, y sí quedó ese sentimiento de que de estas elecciones internas, incluyendo el FMLN, no fueron tan democráticas como uno se las imaginó, como las vimos. Democráticas porque no fueron participativas, dice. No, en el sentido, digamos, la percepción que había es que se dieron líneas a nivel territorial y la gente votó más por las líneas que por digamos, en un marco de libertad por quién quiero elegir. Pero ¿no hay elementos ahorita por parte de su encuesta que le permitan concluir que Calleja podría superar el descontento hacia Arena que tienen los electores y superar, digamos, ese estigma para poder ser un buen candidato? En esta encuesta no, y nosotros también preguntamos, exploramos si los vices le suman o le restan, y digamos el resultado en esa pregunta, Carmen Aída Lasso en el rango y en el saldo de le resta o le suma, daba un 10%, Félix Ulloa daba un 13%, Karina Sosa daba un 3%. Es decir que como candidata, digamos, si lo ponemos a la par de Félix Ulloa, más allá de las personalidades, digamos, no le aportó tanto como Ulloa le aportó a Nayib. Me gustaría, Edwin, hacer también una referencia, ya casi para ir terminando, de hecho, la entrevista, a lo que pasa en el caso del FMLN. Y es que, por ejemplo, en los datos de LPG Datos, el FMLN apenas concentra el 8.6% de la intención de voto. Es inédito, ya lo decíamos. Es la primera vez que esto le pasa al FMLN desde que se incorpora al sistema de partidos. ¿Qué elementos son fundamentales para explicar el desgaste de la izquierda como partido en el país? Pasemos primero por el caso del FMLN, ¿no? Luego vemos lo de la izquierda. En el caso del FMLN tiene 2 problemas, ¿no? Una gestión gubernamental mal evaluada. El 53% de la gente dice que desaprueba el trabajo que está haciendo el gobierno actual, y luego el partido como institución tiene un 52% de opiniones negativas. La última vez que salimos a campo y preguntábamos por la imagen que tiene la gente del FMLN, yo dije, este partido ya tocó piso, pero no, todavía bajó más, y no sé cuánto más podrá bajar, ¿no? Porque estas últimas decisiones me da la impresión
estas decisiones de política exterior que no le van a venir bien, ¿verdad? En términos estrictamente electorales, ¿no? Porque el tamaño de la oferta no es algo que se pueda ver antes de que los salvadoreños vayan a las urnas. Entonces pasa por la mala evaluación del gobierno y pasa por la mala imagen que hay del partido como institución. Ahora, mencionaban anteriormente la pregunta que nosotros hacemos sobre qué le conviene más al país en este momento, que siga gobernando el mismo o que llegue otro. Esa pregunta la hacemos para comenzar a hacer el análisis en el sentido de, bueno, estamos en este momento electoral, la gente siente cambio o quiere continuidad, que es lo que normalmente pasa en las elecciones presidenciales. La gente, llamémosle así, un referendo por la continuidad o el cambio. Entonces hay una necesidad de cambio, pero enorme. La gente dice, queremos un cambio en el Ejecutivo. Entonces hay la sensación de que al país no necesita una continuidad de lo que está ocurriendo. Hay una sensación... Ese es un mensaje para el oficialismo, claramente. Exacto. Hay una sensación... Claro, y también ahí habría que ver en qué medida también esto arropa a Arena, en el sentido de si es parte de la continuidad, ¿no? Habría que ver eso también. Pero el mensaje principal es para el partido de gobierno. Y luego dice, pues ¿por qué? Porque este gobierno lo que está haciendo no me gusta, pero además el partido como tal, la institución como tal, no me gusta, ¿verdad? Entonces, vamos que ahí ellos que la tienen muy, muy complicada, sobre todo porque el candidato también no genera muchas pasiones. Pasa lo mismo con el candidato de Arena, ¿no? Él ha mejorado su imagen, pero no lo suficiente como para ponerse a la par, todavía está lejos, del candidato mejor evaluado que Bukele. Queremos agradecerles a ambos por su tiempo en esta entrevista. Ha sido muy útil poder explicarle a la gente los números que arrojaron sus dos encuestas y los vamos a seguir invitando más adelante para ver si esto se mantiene o se modifica, ¿no? Con gusto. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, nosotros hacemos una pausa en Focos, ya regresamos con más contenidos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Así como todo tiene un límite, la PNC también tiene un límite: respetar nuestros derechos. Por eso, ponemos a disposición el marco conceptual para el uso de la fuerza de la PNC para que conozcas nuestro procedimiento. Y en caso de abuso, podemos denunciar al 2201-3925. Si queremos más información, descargar en www.seguridad.gov.sb. Tú y yo hacemos una mejor sociedad y una mejor policía. Un mensaje de la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de Focos donde abordamos la actualidad internacional. El foco de la última semana ha sido Guatemala. El presidente Jimmy Morales anunció la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y de bloquearle la entrada al país al jefe de la misión, Iván Velázquez. Esto ocurre después que la comisión lo haya acusado de financiar ilícitamente su campaña presidencial y de solicitar al Congreso que le remuevan su fuero para poder enfrentar juicio. La CICIG se ha convertido en los últimos años en la instancia que junto a la Fiscalía guatemalteca han enarbolado la lucha anticorrupción en ese país. Ante esto nos preguntamos, ¿qué hay detrás de la decisión de Morales? ¿Qué alternativas le restan a Guatemala para mantener la lucha contra la corrupción? Para ello enlazamos hasta Bogotá, Colombia, con Manfredo Marroquín, de Transparencia Internacional Guatemala. Bienvenido, Manfredo. Muy buenas, un gran gusto estar en el programa. Bien, ¿cuál ha sido la estrategia del presidente Morales para evitar enfrentar la justicia en los casos que lo investiga la CICIG? ¿Son estas actitudes una muestra de su culpabilidad? Mira, tenemos un presidente acorralado por la justicia, con investigaciones abiertas, incluso
un proceso político abierto para levantarle la inmunidad en el Congreso por financiamiento electoral ilícito comprobado. Los mismos personajes, empresarios en este caso, que dieron el dinero para su campaña y que no fue reportado como indica la ley, pues han declarado, han confesado que aportaron millonarios cantidades a la campaña de Jimmy Morales y estos no fueron reportados. Es decir, la culpabilidad del presidente es obvia y ante eso el presidente no ha tenido mejor idea, junto a un grupo muy oscuro que lo acompaña en el gobierno, de expulsar a la CICIG de Guatemala con una estrategia muy torpe porque es completamente ilegal, no goza de ningún respaldo interno, excepto por las redes político-criminales que fueron afectadas por estas investigaciones de corrupción, pero a nivel tanto nacional como internacional es un gobierno que día a día pierde legitimidad y que ya está al borde de la ilegalidad en el poder. Pero ¿cuáles han sido las líneas de acción del presidente para entorpecer el trabajo de la comisión? Sí, bueno, esto empezó hace un año con la declaratoria de non grato que se le frustró al presidente por un amparo que presentó el Procurador de Derechos Humanos. Luego, justamente al año, declaran la no prórroga del mandato de CICIG, que vence en septiembre del 19, el año entrante. Eso fue el viernes pasado. Este martes anuncian que ya no permitirán el ingreso de Iván Velázquez al país porque él salió a Washington a reuniones de trabajo. Y el día de hoy, justamente en estos momentos, están anunciando que no renovan la visa de 50 colaboradores extranjeros de la CICIG. Así que estamos ante una estrategia muy clara de expulsar a la CICIG y eso se complementa con varias leyes que están impulsando en el Congreso, lo que aquí se llama el Pacto de Corruptos, que son las bancadas de los partidos que están atacados, investigados por corrupción, que están reaccionando y que buscan concentrar todos los poderes en el organismo legislativo para poder desmantelar la Corte de Constitucionalidad, sacar a los magistrados que han sido, digamos, no se han sometido a las órdenes del gobierno, y al Procurador de Derechos Humanos, que también ha sido una entidad independiente en toda esta situación. Ahora, ¿qué otras alternativas restan para Guatemala para mantener a la CICIG y la lucha anticorrupción ante el poder de Morales? Bueno, está usando el poder, pero lo está usando de una forma arbitraria. Y muchas de estas decisiones que está tomando son ilegales. De hecho, ya hay amparos en la Corte Constitucional precisamente para hacer inválidas estas acciones del presidente desde el viernes último. Y nosotros creemos que por esa vía se va a poder desmantelar esta estrategia ridícula de un presidente que no tiene más aliados que una cúpula militar, por cierto, también investigada por delitos comunes y de criminalidad por la CICIG. Así que estamos ante un gobierno realmente que está usurpando el poder concedido legítimamente por el pueblo en las urnas para beneficiarse personalmente con impunidad, para que no sean investigados sus crímenes. Y nosotros creemos que esta aventura peligrosa, porque ha arrastrado al país a un ambiente de mucha inestabilidad, pues ojalá termine con los funcionarios que han sido tan irresponsables y han actuado con tanta ilegalidad, y ojalá los podamos ver en prisión muy pronto. Finalmente, la única salida debe ser la renuncia del presidente y la instauración de un nuevo liderazgo que revierta las decisiones y renueve a la CICIG. Bueno, lamentablemente esa era lo que todo el mundo esperaba después de la caída del gobierno de Otto Pérez,
con la nueva elección que coincidió con la crisis, ese fue uno de los problemas, la gente no quiso votar por ningún político tradicional y se apareció este personaje, Jimmy Morales, vendiéndose como una cara nueva, con un eslogan que fue muy atractivo para la población, ni corrupto ni ladrón, pero lo que pasó es una tragedia, tragicomedia, muy al estilo de sus malas actuaciones en sus programas que tenía antes, en donde él se alía con todos los sectores golpeados por las investigaciones de corrupción y prácticamente entrega su gobierno a estos sectores que empiezan a atacar a la sociedad civil, a las instancias del Estado que están luchando contra la corrupción y finalmente este golpe certero contra Sisi, que con ello ellos lo que buscan es prácticamente sellar con un pacto de impunidad esta etapa que prometía mucho para el desarrollo democrático y económico de Guatemala. Bien, muchísimas gracias, Manfredo. Un gran gusto. Hasta pronto. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. ¿Tiene un negocio y quiere reducir costos para hacerlo más rentable? Esto es con usted. Con AES Soluciones puede cambiar las luces de su empresa por iluminación inteligente y reducir su factura eléctrica al mes. Si además cambia sus aires acondicionados por nuestra tecnología ecoeficiente, puede ahorrar más. Y si quiere rentabilizar su negocio aún más, puede producir su propia energía instalando paneles solares en sus establecimientos. Maximice su rentabilidad. Consulte por nuestros productos y servicios. AES Soluciones, un mundo de buenas energías. La Alianza Francesa en San Salvador es una entidad que desde su fundación promueve la cultura y el idioma francés en nuestro país. Hasta el 21 de septiembre apoyará la exposición fotográfica El Salvador se revela, del guatemalteco Daniel Hernández Salazar, un compilado de imágenes que busca desnudar a la sociedad salvadoreña. Los invitamos a visitar la exposición en el Museo Nacional de Antropología, MUNA. Así cerramos este programa de Focos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana. La Alianza Francesa de San Salvador forma parte de una red de 834 alianzas francesas a través del mundo. Fue creada en 1950 y ahora es el único centro de certificación en El Salvador para certificar su nivel de idioma. Y entre las 10 alianzas francesas que hay en Centroamérica, es la alianza francesa que recibe la más grande cantidad de alumnos, con 2.000 alumnos diferentes que aprenden con nosotros el francés. Tenemos varios tipos de cursos, los cursos internos donde recibimos cada quien que quiere aprender el francés. Igual damos cursos externos a empresas o instituciones que quieren meter a sus empleados o sus alumnos a aprender el francés. Tenemos la mediateca con 3.500 documentos diferentes en francés, que sea película, discos, por supuesto libros, y todos los miembros y estudiantes de la Alianza Francesa pueden venir a prestar libros y todo tipo de documento. Además de ser una escuela de idioma, somos igualmente el brazo cultural de la Embajada de Francia y organizamos alrededor de 120, 125 eventos culturales diferentes durante un año entero. Entre los más importantes eventos que podemos mencionar, podemos hablar de la Nuit Blanche, de la Fête de la Musique, del concierto Alianzas Polifónicas que reúne 700 coristas salvadoreños, francófonos o no, en el escenario del Teatro Presidente para cantar un espectáculo totalmente en francés.
Pues San Salvador se revela surgió de una serie que yo vengo trabajando desde hace unos 3 años. Y todo viene de un juego de palabras entre revelar, de revelación, que viene de la palabra latina revelare, que quiere decir quitar el velo, mostrar lo que está oculto. Y rebelis, que quiere decir oponer resistencia. La idea me surgió a partir de una serie de manifestaciones que hubo en Guatemala en 2015. Entonces de ahí se me ocurrió hacer este concepto de que a través de revelar el cuerpo la persona se repele en contra de muchas cosas que no están bien en la sociedad o con las cuales no está de acuerdo. El machismo, la violencia contra la mujer, la imposición de roles sociales, la exclusión de otras opciones de preferencia sexual, por ejemplo, en fin. En una reunión que hubo en Guatemala de directores de alianzas francesas de Centroamérica, llegó el director de Alianza Francesa de San Salvador, el señor Max Vasseur, y le presenté el proyecto. Le gustó mucho y empezamos a trabajar, ¿verdad? La Alianza Francesa está reconocida por su apertura y la diversidad de las actividades culturales que proponemos y ofrecemos entre conferencias, exposiciones, obras de teatro. Los artistas salvadoreños y los artistas franceses son bienvenidos aquí en la Alianza Francesa y una de las misiones más importantes que tenemos es hacer que la cultura salvadoreña y la cultura francesa se encuentren.